Un saludo especial a todas las personas que están viendo este video. A continuación, en las siguientes diapositivas que se presentarán, estaremos conociendo más a fondo sobre lo que es la materia. La materia. En básica primaria siempre nos han enseñado el breve concepto de que la materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Por otra parte, en su concepto también se puede decir que la química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación. Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el determinado espacio, esto significa que es cuantificable, y esto quiere decir que puede medirse. En las imágenes que podemos apreciar en la diapositiva nos muestran algunos ejemplos de materias que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Ahora veremos los tipos de materia. Materia viviente, aquella que compone el cuerpo de los seres vivos. Materia inanimada, aquella que compone los objetos inertes. Materia orgánica, aquella constituida principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Materia inorgánica, aquella materia que no es orgánica. Esto quiere decir que está en estado libre en la naturaleza y no necesariamente tiene que ver con los seres vivientes. Materia simple, aquella compuesta por pocos tipos de átomos cercana a la pureza, como por ejemplo tenemos el hidrógeno. Materia compuesta, aquella que posee numerosos elementos de diverso tipo en su composición y alcanza mayores niveles de complejidad, como por ejemplo tenemos el ácido sulfúrico y este contiene hidrógeno, oxígeno y azufre. Tipos de materia. Materia viviente, aquella que compone el cuerpo de los seres vivos. Materia inanimada, aquella que compone los objetos inertes. Materia orgánica, aquella constituida principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Materia inorgánica, aquella materia que no es orgánica, es decir, que está en estado libre en la naturaleza y no necesariamente tiene que ver con los seres vivientes. Materia simple, aquella compuesta por pocos tipos de átomos cercana a la pureza. De ejemplo tenemos el hidrógeno. Materia compuesta, aquella que posee numerosos elementos de diverso tipo en su composición y alcanza mayores niveles de complejidad. Como ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, pues este contiene hidrógeno, oxígeno y azufre. Pasando a otro tema, tenemos las clases de la materia. En ellas encontramos las sustancias puras. Una sustancia pura es la que no está mezclada con otras diferentes, como por ejemplo, en los metales encontramos el oro, en los no metales el carbono y en los metaloides el germanio. Sus características principales son que tienen fórmula química, no se pueden descomponer en otras más simples, la unión de sustancias puras forman compuestos, se presentan en forma de moléculas, tienen una composición química definida y están formadas por átomos iguales. También encontramos los elementos químicos. Estos son sustancias puras cuyas moléculas están formadas por átomos iguales y no pueden descomponerse en sustancias más sencillas, como por ejemplo tenemos en las imágenes el boro y el litio. Sus características principales son que poseen los mismos átomos, poseen el mismo número de protones, los elementos se combinan para formar compuestos, los elementos no se pueden dividir en partes más pequeñas sin una gran cantidad de energía, se pueden encontrar en los diferentes estados y los elementos químicos se representan a través de símbolos. Compuestos químicos son sustancias puras cuyas moléculas están formadas por átomos de dos o más elementos químicos, iguales o diferentes, y por lo tanto pueden descomponerse en sustancias más sencillas. Además, se representan mediante símbolos y la unión de átomos. Una característica esencial es que tienen una fórmula química. Una fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y del número de átomos que forma una molécula. Estos son los tipos de fórmula química. Fórmula molecular expresa el tipo de átomos presentes en un compuesto covalente y la cantidad de cada uno. Fórmula semidesarrollada. Es un tipo de fórmula que expresa los átomos que integran el compuesto, expresando los enlaces químicos.
entre cada molécula del compuesto. Fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es el paso siguiente en complejidad de la semidesarrollada, indicando el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas en un plano cartesiano, representando la totalidad de la estructura del compuesto. Fórmula estructural. Para representar las moléculas ya no solo en su estructura y organización, sino además en su forma espacial. Hace falta una fórmula todavía más compleja que emplean perspectivas bi o tridimensionales. Fórmula de Lewis, también llamada diagrama de Lewis o estructura de Lewis, se trata de una representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero indicando los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados. Fórmula general. Se trata de una fórmula genérica que expresa la estructura básica fundamental de algún tipo de compuesto químico, empleando variables para expresar la cantidad de átomos de cada tipo. Como se ve reflejada en la diapositiva, podemos encontrar ejemplos de elementos químicos y compuestos químicos. Pasando a otro tema, tenemos las mezclas. En la naturaleza es frecuente encontrar materiales formados por una sola sustancia. Por lo general, hay mezclas que resultan de la reunión de dos o más sustancias que permanecen en contacto pero no se combinan entre sí. En las imágenes tenemos ejemplos de mezclas que se encuentran en nuestra vida cotidiana, como la sopa, una gelatina o cereal con leche. Una de las características principales es que las sustancias que las forman se les llaman componentes, cada uno de los cuales conserva sus propiedades. Las propiedades que las forman pueden separarse por métodos mecánicos o físicos, tienen composición variable y en ellas se puede identificar la sustancia dispersante, que se encuentra en mayor proporción, y una o varias sustancias dispersas que se encuentran en menor proporción. Como se refleja en la diapositiva, tenemos ejemplos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Propiedades de la materia. En ellas se encuentran las propiedades físicas, que son aquellas que se caracterizan por su apariencia, olor, color, sabor, peso, textura y resistencia. En las propiedades químicas son aquellas que dependen de la configuración atómica de la sustancia y se ponen de manifiesto en su reacción con otras sustancias o compuestos, o ante diversas fuerzas como la electricidad. También tenemos las propiedades generales, aquellas propiedades compartidas por toda la materia, como el peso, masa y la temperatura. Y las propiedades específicas, aquellas propiedades únicas de cada tipo de materia, como el punto de ebullición o densidad. Punto de ebullición. Proceso que se produce al cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido a la presión atmosférica. Maleabilidad. Es una propiedad del material que permite su descomposición o deformación y extenderse en finas láminas sin que el material se rompa. Combustión. Se desarrolla en fase gaseosa o heterogénea con o sin manifestación de llamas o de radiaciones visibles. Calor específico de combustión. Cantidad de calor que cede la unidad de masa del cuerpo al quemarse totalmente. Ductilidad. Es una propiedad que presentan algunos materiales como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales, bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. Densidad. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Las principales características que componen la materia son las siguientes: masa, peso, volumen, densidad y temperatura.
Masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Peso es la medida en que actúa la fuerza de gravedad sobre un cuerpo u otro. Volumen es la medida de espacio de 3 dimensiones ocupados por un cuerpo. Densidad es relación entre la masa y el volumen de una sustancia o entre la masa de una sustancia y la masa de un volumen igual a otra sustancia tomada como patrón. Temperatura es la medida de un calor percibido en un cuerpo determinado, ya que la energía calórica se transmite de los cuerpos más cálidos a los más fríos. Los estados de la materia. En ellos encontramos el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. El estado sólido se caracteriza por su dureza. Esto se refiere a su resistencia a la penetración por parte de otro sólido. El estado líquido se caracteriza por la viscosidad, depende de la resistencia de las partículas al movimiento lineal. El estado gaseoso se caracteriza por tener moléculas que no se unen. Y por último, el estado plasmático, que no es muy conocido, pero que es de gran importancia, se trata de un fluido semejante al gaseoso, pero cuyas partículas se encuentran cargadas eléctricamente. Cambios de estado de la materia. Fusión consiste en pasar de estado sólido a estado líquido. Vaporización consiste en pasar de estado líquido a estado gaseoso. Solidificación, pasar de estado líquido o gaseoso a estado sólido. Condensación, pasar de estado gaseoso a estado líquido. Sublimación, pasar de estado sólido a gaseoso sin haber pasado por el estado líquido. Y sublimación inversa consiste en pasar de estado gaseoso a estado sólido. Como nos refleja la diapositiva, tenemos un ejercicio como ejemplo que está mostrando una especie de escala de estados de la materia y cambios de estado. El primero es sólido. Después sigue el cambio de estado llamado fusión. Después, el estado líquido. Tenemos el cambio de estado vaporización. Y por último, solamente nos queda el estado gaseoso. A continuación tenemos el tema de las leyes ponderales. Primera ley, ley de la conservación de la masa. Es una reacción química. La materia no se crea, no se destruye, sino que se transforma permaneciendo constante. De esta ley se deduce que el número de átomos permanece constante en una reacción. Ley de proporciones constantes o definidas. Esta ley afirma que cuando varias sustancias se unen para formar un compuesto, lo hacen siempre en una relación constante de masa. Por ejemplo, a la hora de determinar la fórmula molecular de un compuesto, podemos asegurarnos que los subíndices de cada elemento son fijos. Ley de proporciones equivalentes. Esta ley afirma que la masa de dos elementos diferentes que se combinan en una misma cantidad de un tercero guardan la misma relación de las masas de los elementos cuando se combinan entre sí. La ley de Richard permite establecer el peso equivalente, gramo, que consiste en la cantidad de una sustancia que reaccionará en una cantidad determinada de otra. Ley de proporciones múltiples. Esta ley indica que cuando dos elementos A y B son capaces de combinarse entre sí para formarse varios compuestos distintos. Quiere decir que las distintas masas de B que se unen a una cierta cantidad de masa A están en relación de numerosos enteros y sencillos. Por último, tenemos la ley de la conservación de la materia y energía. En los procesos nucleares, la materia puede convertirse en energía. La relación entre masa y energía es equivalente, dada por la ecuación de Einstein. La energía liberada cuando la materia se transforma en energía es igual al producto de la masa de la materia transformada por la velocidad de la luz al cuadrado. Estados de la materia. Como había dicho anteriormente, hay 4 estados de materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. En el sólido, su estructura y volumen son definidos, poseen partículas comprimidas
y poseen fuerza de cohesión fuerte. Los ejemplos, como habíamos dicho anteriormente, en los metales, como por ejemplo tenemos el oro, piedras y el hielo. En el estado líquido, su forma es variada y el volumen es definido. Hablo de forma variada ya que sus fluidos, si se depositan en cierto recipiente, esos fluidos van a tomar la forma del recipiente. Poseen partículas ligeramente separadas, estas vibran, giran y se desplazan. Ejemplos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana son los jugos, aceites y el alcohol. En el estado gaseoso, su forma y volumen puede variar, pues sus partículas pueden oprimirse o expandirse. Poseen partículas separadas, estas vibran, giran y se desplazan. Un ejemplo, las nubes. Y por último, en el estado plasmático, no tiene forma ni volumen definido. Sus partículas se ionizan en catión, aniones, también se caracterizan porque se da en altas temperaturas, como por ejemplo el sol y los rayos. Muchas gracias por la atención prestada a este video. Espero y le haya servido mucho conocer más sobre la materia.